Bueno, ahora para finalizar estas exposiciones le voy a dar la palabra a Cristina Muñoz de Indignación, también igualmente una asociación civil muy comprometida, reconocida por su lucha en los derechos humanos y muy seria en todos los programas que se ha planteado desde su surgimiento. Así es de que tenemos también este privilegio de poder escuchar la experiencia de lo que ha sido Indignación y un poco compartirnos con nosotros qué hacemos, desde dónde sumarnos para esta campaña de He4She. Adelante, Cristina, bienvenida. Gracias, Fátima. Y gracias a Mónica, aunque me siento un poco en una emboscada en esta silla, porque me hizo el cuento de que veníamos a un debate académico. La perspectiva desde la sociedad civil en una mesa claramente entre académica y de política pública me hace tener que seleccionar un poco cuál sería el aporte diverso en este proceso. Y quiero referirme a un punto nada más, en la brevedad del tiempo, que está sustentado fundamentalmente en los 25 años de trabajo que tenemos en el área en la que estamos. Hace mucho tiempo que Indignación asumió la perspectiva de una lucha por los derechos de las mayorías, que en el caso de la península de Yucatán son los mayas. Y para eso nada más quisiera usar mi tiempo, para señalar la gravísima omisión de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica occidental. Creo que desde esta perspectiva de una mayoría silenciosa e invisible, que es la cultura maya, en un discurso hegemónico occidental, blanco, urbano, europeo, católico, con toda la construcción del patriarcado occidental, sería simplemente el aporte que traigo, ¿no? Esta omisión que tiene que ver mucho con la asimetría de la estructura económica en la que estamos viviendo y que me parece que la diversidad de las perspectivas de la mesa nos hace ver enfáticamente que es complejo el problema. Yo uso en mis trabajos de acompañamiento, de reflexión colectiva en la zona, mi propia experiencia de ser hija de una madre insumisa y un padre equitativo, entendiendo por equidad de género esa construcción sociobiológica de la igualdad de derechos y diversidad biológica. Eso es la equidad, así me enseñaron en términos académicos, ¿no? Mi padre era absolutamente equitativo y mi madre insumisa. Soy compañera de compañeros igualitarios. Soy madre de hijas absolutamente que tienen una perspectiva de igualdad y de equidad. Y soy abuela de unas nietas que no entienden el proceso de acumulación de historia en la que están privilegiadamente viviendo. O sea, la reflexión es decir que esto es producto no de un sexenio, no de una mente brillante, ni siquiera de actos heroicos de las mujeres o de los hombres. Yo creo que es el proceso histórico que ha llegado a una fenomenología que sin duda las mujeres hemos luchado en términos de igualdad y que hemos logrado por la asimetría obvia, ¿no? Yo creo que hablar desde la perspectiva de la violencia de la mujer me parece todavía muy precario. Creo que las mujeres hemos ya llegado a ese término de exigir vivir sin violencia, como lo ha exigido el planeta. O sea, también en el acompañamiento de mujeres mayas escuchamos claramente que la no violencia es una exigencia planetaria, ¿no? A ver qué hombre muy macho se para ahorita a decir que tiene el derecho de pegarnos, aunque nos peguen, pero es indefendible la violencia. Entonces estamos hablando de una patología no solamente ya denunciada, sino atendida en consultorios. El fenómeno de la igualdad a la que estoy haciendo referencia, al cual exigimos las mujeres mayas, una deconstrucción que tiene que ver con el sujeto, que es el hombre y la mujer, en este caso víctima. Yo también pienso que tiene que ver con el fenómeno estructural de que tenemos que deconstruir el sistema asimétrico, privilegiado, varonil, blanco, occidental, etcétera. Los mayas hemos trabajado con ellos por una
por tratar de sistematizar la masculinidad maya, pero en el siglo XXI. O sea, no quedarnos en la arqueología maya. Estos mayas que hoy, yo venía trayendo un poco el aporte de 25 años de un poco de sistematización. Yo soy militante, por lo tanto me podrían calificar en la academia de panfletera. Mi militancia me lleva a una decidida, un decidido trabajo, y por eso digo que Mónica me tendió una emboscada, porque en mi militancia ellos son parte de una omisión. Y recuerden que en los derechos humanos, tanto por activa como por pasiva, se violan los derechos humanos. Me parece que hemos luchado las mujeres por un espacio. A mí no me interesan las acciones positivas únicas ni temporales, numéricas, no dice nada eso, con respeto a Alain, pero yo creo que las mujeres políticas la mayoría de las veces han sido funcionales al patriarcado y al sistema hegemónico. O sea, no hemos hecho una inflexión epistemológica en la perspectiva del uso de recursos, de la perspectiva educativa. Por ejemplo, entiendo que el maestro Durán habla de la exigibilidad que pueden tener los derechos a la salud de las niñas embarazadas. Pero yo les pregunto, porque estoy trabajando con ellas, si han reflexionado con las mujeres mayas en la perspectiva de la no academia que tenemos las mujeres en el sistema patriarcal en el que estamos. Quizá la invisibilización de la cultura maya en todos los aspectos nos hace ni siquiera considerar las masculinidades y las violencias de género que esto representa, ¿no? El tema, por ejemplo, de toda la concepción de la violencia física, como lo decía el maestro, esta violencia física que tiene que ver mucho hoy con el maya, que enfrenta una dinámica de frustración al no contener nuevos elementos de la exigibilidad de los derechos de la mujer. No hay respuestas para él ante un esquema dominante en el cual le dijeron que era el privilegiado con ciertos derechos y que empieza a desfasarse en sus hijas, por ejemplo, ¿no? Pero las mujeres de 13 años me dicen en el fondo de la selva, ¿y yo por qué no voy a tener un hijo a los 14? Si no hay nada más que hacer, si lavarle la ropa a mi hermano y lavársela a mi compañero, se la lavo a mi compañero y empezamos de una vez. La perspectiva de cultural está ausente en este sentido. Entonces, yo nomás brevemente decir un poco que uno de los debates que se tiene que dar no solamente es la deconstrucción maya de las masculinidades hegemónicas, también tiene que ver el papel del Estado, porque no es una lucha sexenal, ni mucho menos de mentes brillantes y de la academia. Yo como militante les puedo decir que me siento heredera de luchas pasadas. Los derechos de hoy son luchas de ayer. Las luchas de hoy serán los derechos del mañana. Y hoy me pregunto, ¿cuál es el papel de la academia, de la UNAM, del Estado, de la clínica, en un momento en el que hemos irrumpido las mujeres asimétricamente que los hombres? Que las mujeres en Yucatán, por ejemplo, decía Alain, no tienen ni 6 meses una ley de supuesta igualdad, donde hay una confusión. Yo misma he revisado por mis propios informes nuestro fallido encuentro con los objetivos del milenio. No hemos llegado a ninguno, pero no en Yucatán, en todo el planeta no se llegó, porque no se cuestiona el sistema económico. Hay un capitalismo galopante que, sostenido por el patriarcado, hace inviables muchas de las reformas tan individuales. Termino nada más con el asunto de que esto no es cuestión, de discursos individuales. Esto es un cuestionamiento de largo aliento y de estructuras gigantescas, pero nos obligan a pensar hoy cuál es el papel de cada quien en la diversidad. Muchas gracias, qué interesante. Gracias, Cristina. Creo que sí, perdona. Gracias, Cristina. Creo que no fue
gratuito que haya yo dejado o haya decidido que Cristina cerrara un poco las exposiciones. Suponía que iría por aquí un poco sus aportaciones, sus reflexiones y sus críticas, que me parecen sumamente importantes porque nos permiten igual situarnos en un contexto de qué estamos haciendo y desde dónde estamos pensando, ¿no? Y llama la atención muchísimo hacia aspectos que dejamos muchas veces de largo, ¿no? Yo creo que justo de eso se trata, ¿no? De decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Desde dónde planteamos una serie de retos y desafíos en el contexto cultural que nos toca atender. Y creo que este es el fin, de alguna manera, de espacios como estos. La institución siempre está, de alguna manera, preocupada, y una de las cosas que me hace orgullosamente Puma es justamente el saber que la institución, la UNAM, en realidad siempre ha planteado como uno de sus principios desde su nacimiento justamente el desarrollo de investigación orientado también a las necesidades sociales y culturales en donde se encuentra presente la institución. Y creo que desde ahí, hoy, muchas de las cosas que se plantean en nuestra universidad tienen desde luego este perfil dentro del contexto de la investigación. Ya hay ahora una serie de preguntas interesantes que vamos a dar lectura. Vamos a pensar en que tenemos además que concluir nuestro foro a la 1:00 p.m. y tenemos en este momento 5 minutos. Ok. Me dicen que hay 5 minutos si alguien quiere replicar sobre las mismas exposiciones que se dieron, o si sienten que es interesante aclarar, aludir, o se sienten atingidos por alguna circunstancia. ¿Qué sería? Tienen 5 minutos antes de pasar a las preguntas. ¿Alguien quiere tomar el...? ¿Sí? Maestro, adelante, por favor. Es un poco reflexionar. En primer lugar, decir a Cristina que yo no sabía de la emboscada, si no, no venía. Así que... Entonces, en realidad, creo que más que nada el planteamiento que yo intento hacer tiene que ver más con una perspectiva de persona en el gobierno, y me queda muy claro que en realidad todos de alguna manera somos herederos de todas esas luchas, de todos esos esfuerzos que se han realizado, y me queda muy claro que hay un aspecto que tiene que ver más con este origen del cual provenimos todos en cuanto al ejercicio, uso del poder, y no hablando del poder público, sino del poder relacionado con quien manda y obedece, y que está vinculado a todos los ámbitos de la sociedad, y que hace que hoy todavía en esa perspectiva masculina los hombres asuman un rol distinto al de las mujeres, ¿no? Y que hay grupos muy focalizados como los indígenas, en donde por la dificultad de poder llegar o trabajar hace mucho más intensa esa realidad, ¿no? Es un hecho, y allá, pues bueno, creo que lo importante aquí es asumir que cada quien desde su ámbito tiene algo que hacer y aportar para seguir construyendo, así como somos herederos, y bien dijo Cristina, el futuro, avanzar hacia el futuro y poder realmente generar programas, hablando ya como gobierno, de políticas de Estado que permitan ir atendiendo esos temas. Yo, por la parte que me corresponde en este momento, como funcionario de gobierno estatal, puedo decir con toda certeza y claridad que la visión del gobernador y de los que somos parte de gobierno, en primer lugar,
está clara y reconoce esos planteamientos que se hacen y que más allá de un discurso implementa acciones para tratar de atender esos temas. Y estos foros me dejan claro que hay temas que podemos todavía implementar y podemos todavía hacer mucho más amplios, ¿no? Yo por mi parte puedo asumir los planteamientos que aquí se están haciendo, que me parece que todavía pueden ser implementados y tomados desde el gobierno para poder ser más contundentes en las acciones que realizamos, porque el propósito es ese, ¿no? Al final del día somos sociedad y nosotros lo único que tenemos claro es que termina un tiempo y vendrán otros, y asumir la parte que nos corresponde en este momento, ¿no? Muchas gracias. Sí, adelante, Cris. Era para decirte que yo sí hice 10 minutos, pero me falta una cosa. ¿Sí? 3 propuestas. Sí. 3 propuestas que la sociedad civil en realidad no puede hacer de ellas su única agenda. A nosotros nos toca otra cosa. El tema de la productividad, doctora Gabriela, creo que es muy importante como se plantea, pero por una razón de masculinidades diferenciadas. Yo me pregunto, ¿cada cuándo se exige el derecho de paternidad, por ejemplo? O la sanción que puede representar las horas extras exhaustivas de los varones en los trabajos, que les impiden generar un acercamiento a la lógica de la vida privada y salirse del ámbito público. Esto, que en países europeos está garantizado desde los años 50, en Yucatán se ve absolutamente como invisible. No se maneja ninguna acción positiva para precisamente incidir en leyes laborales que generen otra perspectiva en la igualdad, que no solamente es no pegarle a las mujeres, que es, por favor, ya sería el colmo que todavía estemos solamente hablando de eso. La segunda, creo que me parece también muy importante que, a pesar de que es mandato jurisdiccional el hablar de estadísticas para poder hablar de esto, no hay información pública de impactos numéricos en las acciones públicas. Me pasé revisando un poco esto porque no tenían, pero no hay. Si a nosotros como sociedad civil nos exigen indicadores de impacto, de movilidad cultural, de procesos de rupturas epistemológicas culturales que son generacionales, el Estado también se tiene que obligar a eso, porque no hay indicadores. Y esto me voy a 2 elementos de este mismo y con esto termino. El tema de la libre determinación de los pueblos originarios, que nosotros, esa es nuestra chamba. Como sociedad maya tenemos que construirnos como sujeto colectivo en una exigibilidad de nuestros propios derechos, ha sido golpeada brutalmente por el Estado Nacional, en el sentido de que hemos, por ejemplo, perdido toda la capacidad de resolver conflictos en nuestra propia cultura, porque nos llevaron a los ministerios públicos occidentales. Estoy hablando como maya, en el entendido de una vocería que no me merezco, pero que consulté antes de venir si podía hacerla. Esta falta de efectividad jurisdiccional de la solución de conflictos en el área de la autonomía indígena está dejando una saga brutal en violencia para la mujer y en impunidad varonil de privilegios. Nosotros tenemos una figura simbólica, testimonial, que le decimos el ombudsman maya, que interviene en justicias de conflicto regionales para evitar que los casos lleguen a la justicia. El tema solamente del divorcio y las pensiones es un conflicto no abordado, pero de ninguna manera. Está invisible. Y todos los actos de acción política están concentrados en la ciudad de Mérida. No se llega a nada de esto. Sus masculinidades llegan con talleres eventualmente prendidos en alfileres con otros programas de dádivas, de cosas que los obligan a escuchar, pero que no hay un proceso de reflexión colectiva para búsqueda de resoluciones colectivas. Igualmente el tema de la violencia de género, que representa, por ejemplo, que los varones amenacen que la justicia tradicional no vale porque cualquier juez se las puede tirar a las mujeres y entonces se tienen que venir a Mérida o a cualquier ministerio público lejísimos de su pueblo a conseguir una pensión de un juez. O sea, todo es agresivo, todo en serio es agresivo. Y tercero, los estereotipos femeninos que se están manejando, que son una risa en todos los municipios, porque puede ser que el maestro Caballero tenga clarísimo
el golpeteo cultural que representa, ese goteo que tiene la escuela, by the way, fascista, pero ese golpeteo probablemente no está consciente de que, por ejemplo, todas las mujeres reciben el mismo apoyo: cortarse el pelo, pintarse las uñas y criar pollitos. Ni una mujer en un programa de acción política pública recibe capacitación para ser máster en economía y sacar adelante cualquier proyecto productivo. A los hombres, entiendo que los estereotipos son productos, no de esta generación. Mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo para detener y revertir ese proceso inercial que estamos dando? Las mujeres pintamos uñas y los hombres reciben coas para chapear. Estereotipos de cultura étnica y de género. ¿A qué horas vamos a parar esta historia? ¿Cuándo? Hay que acabar eso. Los modelos masculinos de que el hombre chapea y de que la mujer se pinta las uñas y se peina están agotados por las propias mujeres, y me imagino que los propios hombres. Espero que reclamen ellos también. Yo he reclamado por mí misma y por ellos, y es hora de que ellos, algunos reclamen por mí, pero que se reclamen a sí mismos. Vale, era todo. Muchas gracias, Cristina. Me parece muy, muy interesante lo que acabas de mencionar, y además, bueno, en parte suscribo perfectamente lo que acabas de decir. Perfectamente me parece que hay que apuntalar hacia allá. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? ¿No? Ahora sí que, brevemente, porque ya nos llevamos el tiempo de la réplica. En defensa propia, creo que se tocó ahorita un tema que es sustancial, que mencionaba Cristina, porque voy a hacer 3 minutos porque te dono 2, así ya estamos a mano. No, es que eran 5 para todos. Pensamos que 5 por cada uno. No. Ahora sí que se tocó un tema dentro de, se pudiera llevar uno todo el día, ahora sí que enumerando muy puntualmente o poniéndole nombre a cada una de las problemáticas para poder abordarlas desde nosotros como gobierno, a donde entra, al sector donde entra, o como sociedad también a quienes se sumarían. Pero yo sí creo que el tema que mencionaba, el tema de los estereotipos, que empieza desde el momento en el que nacemos, en el que nos ponen en el hospital niña rosado, niño azul, o sea, todo eso va más allá de una reeducación de la sociedad. Y yo lo mencionaba hace un momento, tal vez muy vagamente, pero el apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, valga la redundancia, organizada, la academia, el empresariado, hoy que se suma, es básico. ¿Y por qué regreso al empresariado? Porque si bien el instituto ha tenido igual muchos temas controversiales, uno de ellos es la nueva estructura tanto orgánica y en ejecución. Si bien la inercia nos decía que debíamos seguir entregando este mismo tipo de apoyos, seguir tal vez con el mismo discurso, pero hay un gran reto, un inmenso reto, que es poder seguir y ponernos a la altura en cuanto a lo que las mujeres nos exigen. Yo entiendo muy bien el concepto, tal vez no lo pueda explicar muy bien. Mi primera decisión académica fue estudiar ingeniería civil. Era una mujer más y yo, y los siguientes semestres era yo solita en un salón con mis compañeros varones, y diario nos topábamos con micromachismos, diario nos topábamos con acciones que ya no sabías si la gente era amable o así los educaron o así te tenían que tratar, y ellos tampoco, y al final uno puede aprender mucho en esa experiencia. Hoy al frente del instituto tenemos un gran reto, que es el poder capacitar a las mujeres, no nada más a la mujer rural como está estereotipada, que necesita las herramientas básicas para el entorno en Yucatán y del sur de nuestro país, sino que realmente hay unas mentes tan brillantes, tan emprendedoras, tan innovadoras, que lo que están buscando son las diversas herramientas. Ahora sí que los espacios igualitarios en preparación, en la capacitación, y existen. Lo que me llamó la atención y a lo que iba mi comentario es que los apoyos, los programas de capacitación existen, y esta es nuestra gran tarea en la transversalización y en el apoyo con otras instancias, que cómo hacemos que lo que ya existe realmente llegue a quien lo necesita en un momento, y no nada más ahora sí nos vayamos con
con los estereotipos de siempre. Realmente tenemos un gran esfuerzo en el área de empoderamiento y participación de la mujer en el instituto, que es poder descentralizar y poder hacer un círculo virtuoso de lo que tiene el gobierno del Estado para las mujeres, y me refiero a para las mujeres en una apertura igualitaria, no solo los programas etiquetados para mujeres, sino los programas que pueden potenciar sus habilidades. Y termino, porque dije que iba a ser breve, en que realmente el tema igualitario es un tema de la sociedad, es un tema de avance, es un tema de derechos humanos, es un tema de todos, e independientemente, la tarea más grande que podemos tener como gobierno es poder trascender, poder dejar un piso firme para quien venga el día de mañana pueda seguir construyendo sobre esa base. Creo que lo más difícil, independientemente de cómo se piensa un gobierno u otro que se debe abordar, lo más difícil es poder tener estos aliados como es la sociedad civil, el empresariado, la academia, para que no sea un tema de gobierno solo, sino un tema de reeducación de la sociedad y, por supuesto, regreso a nuestras niñas y a nuestros niños, que les espera un mundo mejor. De verdad, es muy, muy difícil. Lo sé, soy muy joven, me ha dado mucho trabajo este último año el poder aprender, pero me doy cuenta que todos tenemos un granito de arena desde la trinchera donde estemos para aportar al tema de igualdad. Muchas gracias. Allá me piden la palabra maestro, Caballero y Gaby. ¿Cómo no? Creo que es necesario clarificar un poco. Les pido que sean un poquito breves para... Clarificar un poco, porque creo que el discurso sobre estos programas que señaló Cristina en cuanto a pintar el cabello, uñas, coas, bueno, yo la verdad cada vez lo veo menos dentro de los programas de gobierno. De hecho, los programas de gobierno que están para apoyo a la producción al campo ya no son de esa naturaleza, sino son producto de los proyectos que tengan los campesinos, y hay un programa donde es peso a peso para que, de acuerdo a lo que soliciten, ellos aporten una parte y el gobierno pone otra. Yo creo que no hay que confundir el aspecto de apoyo social con realmente la visión de Estado de cómo pueda garantizar a todos los actores, a toda la comunidad, oportunidad de desarrollo. Y lo quiero decir de esta manera: en materia de educación, que es el instrumento para poder hacer que estas personas, tanto hombres, mujeres, población indígena, población rural y urbana, tenga acceso a la educación, hoy hay que decir que se han dado pasos importantes, que eso es realmente lo trascendente. Por ejemplo, en materia de educación media superior, bachillerato, hoy en esta administración, de 2 espacios que habían en comunidades del Estado, hay 190 espacios de telebachillerato que están en lugares de los más apartados del Estado, para darle la oportunidad a los jóvenes que puedan concluir sus estudios de bachillerato. Y las universidades que se han creado en la última década no se encuentran en la ciudad de Mérida, se encuentran en diferentes puntos del Estado, en Tecash, en Oscuscap, en Valladolid, en Mascanú, con el propósito precisamente de darle a esas comunidades, sin distingos de hombres y mujeres, sin distingo de comunidad rural, urbana, y sin distingo incluso de comunidad maya o no, la oportunidad de que tengan acceso a educación, que es el instrumento que el Estado mexicano tiene para poder apoyar a esas comunidades y desarrollarse. Muchas gracias. Adelante, Gaby. Bueno, ya que estamos levantando la voz por sectores sociales, que finalmente creo que puede ser lo más interesante en esta conferencia, yo vuelvo a levantar la voz por los pescadores, porque son un grupo que tiene una historia muy diferente, por ejemplo, al grupo maya en Yucatán. En realidad están constituidos por muchos de ellos migrantes que vienen de otras zonas del Golfo de México, por ejemplo, en el caso de Cizal, que es donde están las instalaciones de la UNAM. Conozco bastante bien la historia de estos pescadores que habitan ahí y que es muy similar en toda la costa de Yucatán. Efectivamente,
creo que se requiere una política pública mucho más agresiva en términos dobles. Uno, el asunto de ambiental, digamos, aquí nadie ha hablado del ambiente, ¿no? Que decíamos el medio ambiente, y alguna vez decía alguien, sí, es que ya no hay ambiente completo, hay un medio ambiente, ¿no? Que es un asunto, o sea, nosotros estamos agrediéndonos entre nosotros y estamos agrediendo al ambiente. No hay una nueva concepción del ser humano del siglo XXI que pasa por, en primerísimo lugar también, modificar su interacción con el ambiente. Y esto, digamos, es mucho más evidente con los pescadores, porque generalmente viven de sacar un recurso que se está agotando y que en realidad no hay las políticas públicas son fallidas porque no es que se haga el esfuerzo, sino que están situadas en bases muy, muy diferentes a las que deberían de tomarse en cuenta. Es algo así como lo que está pasando con los mayas, es decir, hay que recuperar la unidad de producción, es decir, entenderla en sus justos términos para poder dar una solución. Y es una solución multifactorial. No es solo el gobierno, no es solo la academia, no es solo la sociedad, son todos juntos los que debemos de buscar alternativas, por ejemplo, para poder restituir el asunto ambiental en lo medida de lo posible que permita que los pescadores continúen pescando, pero a su vez también dar otras alternativas de producción a estos pescadores para que puedan seguir pescando, para que puedan seguir subsistiendo, o no solo subsistiendo porque viven en la subsistencia, sino mejorar su condición de vida. Y entonces ahí es donde viene un modelo educativo diferente, en donde yo insisto, es la unidad de la familia en otro sentido planteada la que puede restituir toda la posibilidad de producción de esa y otras actividades, no solo la pesquera, sino la acuacultura, en fin, muchas otras actividades que permitiría generar otro modelo. Claro que los pescadores son muy violentos, y claro que son muy violentos con sus mujeres, claro que sí, pero también hay un modelo, digamos, que romper, pero hay que romperlo desde otra perspectiva, retomando su idiosincrasia, mejorando y discutiendo desde su perspectiva cuál es de verdad la solución, ¿no? Porque de todos hablamos siempre y nunca hablamos con ellos, ¿no? Así es. Bueno, pues quería, ¿no? Si ya no hay por el momento más réplica, que más bien creo que tendríamos que pasar ahora a dar algunas respuestas. Acá tenemos ya muchas preguntas de las cuales vamos a tener que tratar de sistematizar y organizarlas porque no nos va a dar tiempo, tenemos que terminar a la 1:00. Bueno, acá nos preguntan y yo creo que podremos lanzarla así al azar, quien quiera contestar pues será muy bueno. Hay una pregunta con relación a el caso de las niñas jóvenes embarazadas. Dicen en general que pareciera que en el foro un comentario no solo les compete a ellas, y me parece que así lo abordan, es una opinión. Se necesitan dos entes para que esto suceda. El problema no es solo de ellas ni debe recaer solo en ellas. Yo creo que aquí estamos de acuerdo todas y todos, y es un comentario que es importante de considerar, ¿no? ¿Cómo puede la mujer ayudar a construir nuevas masculinidades? Allá probablemente nos pueda responder muy particularmente la... Bueno, hay dos... Les pido brevedad en sus respuestas. Brevísimo. Hay dos partes, ¿no? Cuando los hombres somos cómplices de situaciones donde los privilegios nos benefician, por ejemplo, cuando dos mujeres se responsabilizan por violencias que viven y los hombres callamos. Bueno, esto es un silencio que no aporta a la igualdad. Un ejemplo muy concreto,
cuando una mujer responsabiliza a otra por su forma de vestir, justificando con ello una agresión sexual, esta conducta pues es realmente pues no abona a la igualdad entre hombres y mujeres. Los hombres tenemos responsabilidad porque nosotros callamos, nosotros asumimos que no es problema de nosotros, ¿no? Y ese es un error. Pero cuando las mujeres se dividen, cuando las mujeres no suman, cuando las mujeres quizás deberíamos de mirar todo este legado, como decían Maya, de sororidad, le llamamos sororidad desde lo occidental, ¿no? Es de esta manera podemos abonar a la igualdad de género, desde mi punto de vista, ¿no? Desde las mujeres, el construir estas nuevas masculinidades implican también el autocuidado, la sororidad, las relaciones positivas entre ellas. Creo que es por allá el asunto. ¿Alguien más quiere comentar algo en relación a esto? Creo que esto es una visión absolutamente masculina, lo que acaba de decir el maestro, y no se le puede pedir otra cosa, ¿verdad? Quizá como hombre sugerirle que sería bueno que empezaran a renunciar a sus privilegios. Cristina, gracias. Aquí hay otra pregunta que es, bueno, dice, desde mi experiencia como integrante de un grupo de reflexión para hombres en la ciudad de Mérida, llamado Entre Compas, mis compañeros y yo hemos observado tras 6 meses de reuniones que solo hemos conseguido llegar a un público demasiado específico y limitado. Jóvenes egresados y pasantes principalmente de las ciencias sociales. Mi pregunta se basa en uno de los puntos que tocó Gabriela. Pero agradezco si todas las personas de la mesa pueden aportar un poco desde su experiencia. ¿Qué estrategias y acciones han encontrado para llegar a los sectores de la población que, en palabras de Gabriela, necesitan una revisión de sí mismos? Bueno, no sé muy bien a qué se refiere la persona que pregunta. Yo básicamente estoy planteando que en el siglo XXI tenemos que reformular todo el basamento social y, por lo tanto, revisarnos nosotros todos a sí mismos, es decir, para poder reconstituir el tejido social, un tejido social que responda a las necesidades al desarrollo de esta sociedad mucho más compleja de lo que hubieran pensado nuestros padres, por ejemplo, con medios de comunicación que son cada vez globalizando más las situaciones y que ameritan, insisto, el que se pueda desarrollar un concepto de familia que sigo pensando que hasta el momento sería la unidad de la sociedad, sea cual fuere, porque ahora ya está aprobado el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, ya pueden adoptar hijos o tener hijos, en fin. Entonces, hay inmersa una revolución impresionante de lo que significa la unidad de la familia, y yo creo que es lo que deberíamos de atender desde todas las perspectivas, incluyendo todas las culturas. No olvidemos que hay culturas como la musulmana que se van extendiendo en el mundo y que tienen conceptos, si bien muy interesantes, otros muy atrasados, que preocupan y que digamos, pueden generar regresiones de ciertos, ¿no?, avances que ha habido en las sociedades occidentales, evidentemente, pero básicamente creo que si abonamos a un concepto nuevo de familia, incorporando todo lo que he mencionado y más, podríamos poder tejer un nuevo tejido social conscientemente todos juntos, ¿no? Porque creo que es un asunto que debemos atender todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Continuamos con las preguntas. Acá hay una pregunta para Alain. ¿Cuál es la propuesta
desde el instituto de los centros de atención para hombres que generan violencia. Si nos puedes decir rapidito en 2 minutos sería Sí, excelente. Claro. El CARE, la propuesta, coloquialmente conocido por siglas como CARE, bueno, a través del centro, lo que realmente buscamos en 3 grandes ejes, por llamarlo de alguna manera. La primera y la más pedida, la más utilizada, es el tema de las atenciones psicológicas, que son de manera individual hacia los varones que llegan a los centros por parte del personal especializado. Ahora sí que hago también un gran paréntesis, no hay muy pocos varones especializados en masculinidades, pero esperemos que el tema vaya creciendo, la información sobre todo, para poder ir construyendo este sistema igualitario. El siguiente eje, por llamarlo de alguna manera, sería a través de las diversas conferencias o pláticas, talleres, un poco ya más social, hacia tanto dependencias como escuelas, lo que se vaya solicitando en torno al tema de sensibilización, con respecto a las nuevas masculinidades. Ahí realmente desde el marco conceptual hasta lo que vivimos día a día, cómo nos vamos nosotros mismos diario aprendiendo, le decía hace un momento, y nos damos cuenta de cómo debemos ir corrigiendo estas acciones, y se va culminando a través de los grupos de reflexión, donde bueno, ahí es donde ya los diversos varones que han terminado el número de sesiones que se marcan, 12 en promedio, van teniendo de esta manera el intercambio de sus actividades y de sus propias experiencias, y de esa manera también es una medición distinta. A través de estas 3 diversas, puedo llamarle diversos ejes o diversas estrategias que se trabaja el CARE, que es muy pequeño, eso hay que reconocerlo, es muy chiquito para lo que esperamos que se pueda crecer. Tenemos, independientemente de esa parte, mencionábamos hace un momento que el tema de igualdad se pretende abordar desde el acompañamiento de nuestros compañeros varones, no solo como lo marcan muchas veces el tema de violencia, que es como agresor, sino que son necesarios para la construcción de una nueva sociedad. Gracias. Acá solamente un comentario que va dirigido sobre todo al secretario de Educación, que se sugiere trabajar sobre todo con los grupos etarios que están en el grupo de estudiantes de primaria y secundaria, que desde el punto de vista de la persona que comenta, es ahí donde existen oportunidades de cambio. Entonces se sugiere atender estos grupos, sí. Quizá no es un proceso generalizado, pero a lo mejor, maestro, ¿podría prohibir terminantemente que nos nombren reinecitas y princesas de la primavera? Por favor. Es verdaderamente patético. Además nos disfrazan de princesas del siglo XVI francesas, cuando menos si fuéramos princesas mayas. Pero nos visten como unas francesas del siglo XVI con crinolinas, holanes y coronas francesas. Alain, ¿y no sería posible que levantaras la voz para que dejen de exponernos como mujeres en el carnaval? Por favor, tenemos algo más aquí adentro que lo que se ve en esos carros infames, incitadores del abuso sexual. Por favor. ¿Qué nos dice, maestro? Así brevemente. Bueno, que tiene toda la razón la persona que lo comentó, desde la perspectiva de que si hay un espacio donde se tiene que empezar a trabajar para el proceso formativo, es primaria y secundaria. De hecho, comentaba yo que parte de los esfuerzos que se realizan desde la unidad de igualdad entre hombres y mujeres de la Secretaría está enfocado precisamente a ese ámbito, ¿no? Y es que se logra detectar estas problemáticas. Con relación a lo que dice Cristina, me parece que entiendo el planteamiento, ¿no? Creo yo que es importante aquí entender algo para realmente lograr avanzar, ¿no? Porque si bien tiene toda la razón, creo que es muy difícil que los usos, costumbres, tradiciones cambien de la noche a la mañana. Tanto como prohibir ese tipo de cosas, pues bueno,
no tocaría otros temas, pero sería como entrar a otra polémica, ¿no? Creo que es un tema de un proceso formativo donde hay que reconocer que tenemos avances y creo que lo que tenemos que hacer es buscar puntos de coincidencia y no los extremos que no nos van a llegar a nada, ¿no? Creo que hemos avanzado, nos falta mucho para hacer. Creo que esa visión de lo masculino nos puede ayudar mucho para poder entender, más que pedirle al hombre que renuncie a sus derechos. Bueno, perdón, tienes razón, privilegios, perdón. Creo que es encontrar la forma en que como sociedad, como familia, podamos darnos cuenta de lo que representa el rol que todavía seguimos jugando, tanto hombres como mujeres, y buscar una transformación gradual para ir progresando, ¿no? Ser tan radicales en los planteamientos no solo no nos van a ayudar a avanzar, sino que van a hacer más lento todo el proceso. Gracias. Bueno, hay dos cosas más importantes y tendríamos que cerrar, casi es la 1:00 p.m. y faltaría hacer una pequeña conclusión de mi parte. Entonces, nada más dos cosas importantes, que es cómo podemos confiar en las instituciones de gobierno cuando la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia ha sido incumplida sistemáticamente en cuanto a la falta de la base del Banco Estatal de Datos, los informes semestrales del Sistema Estatal y el Observatorio de Violencia que la ley mandata, ¿no? Rápidamente, por favor. Realmente es correcto la deficiencia que se encontraba en lo que es el Banabim. Una de las metas anuales este año, y espero incluso poner en contacto con la persona de la pregunta, es muy interesante, sobre todo la observación. Este año, una de las metas de transversalidad que trabajamos con la Federación y con el Instituto Nacional de las Mujeres y aquí está el secretario de Educación en representación del gabinete, con el gabinete estatal, es ya la sistematización puntual y la capacitación a quienes van a estar nutriendo este banco de datos. Si bien no es nada más enviar estadísticas, el análisis de la información tan delicada, sobre todo nos tiene que dar lo que representa la radiografía y el panorama en el Estado de la violencia hacia las mujeres en el Estado. Estamos trabajando en eso, es un compromiso para terminar ahora en 2016 y en 2017 estar ya al día en lo que es el llenado de datos, el poder nutrir la información y sobre todo que quienes nos han nombrado a través de los secretarios de Estado estén bien capacitados y por supuesto también entiendan hasta dónde llega la magnitud del manejo y el impacto de estos datos en la política pública en cuanto a la prevención de violencia de género. Muchas gracias. La última cosa, antes de que yo dé mis conclusiones en general, es para Cristina Muñoz, que es, y entonces, ¿cómo abordaría usted todas estas problemáticas que expone? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo propone acabar con los modelos masculinos en los que estamos sumergidos? Me parece que plantear la respuesta representaría creer que alguien tiene la respuesta. Es imposible. Imposible. Primero, los agentes de los cambios normalmente son procesos. Yo a lo mejor estoy vieja para esto, pero yo sí creo mucho en la dialéctica. O sea, hay una acumulación de experiencias que darán, pues, cambios. Lo que sí no creo es en los iluminados. El tema de la masculinidad me parece que se tiene que hablar desde también la perspectiva de las masculinidades. O sea, es un montón de caracterizaciones que son verdaderamente simplificaciones que van a acabar con la reflexión. De por sí se está haciendo la reflexión y sobre todo se está haciendo la reflexión en los procesos invisibilizados, que eso es también muy interesante. Me toca, después de este momento público, volverme a enterrar en donde yo voy y a donde estamos y trabajar un poco en ese momento en el que los hombres y las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos, andan trabajando en la propia reflexión porque es tan violento este sistema que es necesarísimo preguntarnos. Yo hablo desde la óptica del trabajo de abajo, ¿no? Y están buscando reflexiones que recuperen un sistema de bienestar colectivo, familiar, pero también laboral y de todas las formas, ¿no? El sistema de ahorita ya les representa muy violento. Yo, Cristina Muñoz, que no soy maya, entiendo que el fenómeno de la violencia étnica
tiene repercusiones en la violencia familiar y en la violencia interpersonal. O sea, la sociedad de hoy es muy, muy violenta contra los mayas, muy desprecia, margina, invisibiliza, ridiculiza, no tiene legislaciones buenas, nada, ni la escuela, ni nada de eso hemos logrado, y por allá sí me parece, maestro, que podríamos con libertad hablar de sanciones ante agresiones. Por eso hicimos la ley contra la discriminación, porque genera cultura. Nosotros las mujeres en la década de los 80 oímos hablar de la progresión para evitar la violencia. Y hubo un grupo entre los que yo me cuento que decíamos, a mí no me quiero que me pegues más despacito. Yo lo que quiero es que se castigue al que me pega. Y eso era prohibición. Y había hombres que nos decían la dosis en la cual se iba a ir aplicando la sanción a los hombres violentos. Y volvimos a decir las mujeres, no señores, primero las mujeres y después la opinión de los varones, en el sentido de que no se podía hacer progresivo el derecho, tenía que ser radical y de fondo. De tal manera que presentar hombres idiotas, mujeres esperando a que nos salven los caballeros de los dragones, no sé si pedagógicamente se hablaría de una prohibición, pero sí, sin duda alguna, hay acciones positivas de premiar otro tipo de relaciones. Yo no he ido a un solo festival en este verano en el cual la temática sea una temática de exaltar, por ejemplo, los movimientos sociales de las mujeres que hicieron que los hombres fueran compañeros. En ningún lugar. Y consta que estamos en el centenario de, ¿qué dijiste, Alain? No, sí, puede ser buenísimo. Ni un evento escolar vi celebrando, por ejemplo, ese congreso. Ninguno. Eran hawaianas y yo trabajo con puros usos y costumbres, que no me parece el nombre tampoco, me parece que los sistemas normativos y las estructuras, lo que quiero decir es que la respuesta que me están pidiendo es imposible, tiene que generarse a partir de una reflexión de quienes asimétricamente tienen un problema y tienen que llegar a una convención. El Estado y el papel del Estado, en eso es lo que yo todavía veo que no se está reflexionando, pues no es con leyes. No tenemos exigibilidad, las leyes, además de deficientes, tienen muy poquito margen porque hay una esquizofrenia económica en la que se privilegian cosas que después en la práctica son inútiles. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que con esto se cierra este foro de una manera magnífica, estupenda, y yo quisiera solamente para darle un cierre de lo que se ha hablado aquí. En general, comparto algunas cosas, gracias a la gente que ha participado con sus preguntas y sus reflexiones. Me parece que en términos generales es fundamental, seguimos un poco en la misma agenda, ¿no? Es decir, tenemos que abatir el rezago académico, fundamental, ¿no? Ese rezago académico tiene que ser a cero. O sea, no podemos continuar con un rezago académico. Sigo pensando que ese es un punto fundamental en términos de una sociedad pensante que tenga libertad para buscar y lograr sus propios derechos. Esto es un capital que no está en discusión. Creo que las estadísticas efectivamente en el Estado tienen que ser mucho más trabajadas, públicamente expuestas y además fehacientes. Hay que reunir los datos, hay que decirlo. No había datos ordenados, efectivamente. Hemos trabajado para un tema sobre la enciclopedia yucatanense y fue muchísimo más difícil reunir los datos que escribir el capítulo. O sea, realmente ha sido impresionante. Creo que además acá se ha discutido acerca de la importancia de generar proyectos también vinculados desde la masculinidad, proyectos orientados a nuevas masculinidades en diferentes contextos. Creo que el tema de los contextos situados, los contextos geográficos situados son fundamentales y hay que hablar de culturas, hay que hablar de contextos, porque cada contexto, cada cultura tiene lo suyo propio y creo que tenemos que empezar por nosotros mismos en desmontar esa parte heteronormativa que tenemos de medir todo
como desde nuestra propia experiencia y desde nuestro propio contexto, ¿no? Creo que una de las partes centrales y que hace a la sensibilidad para trabajar con los seres humanos es reconocer la diferencia. Y si no reconocemos la diferencia de culturas, de sexo, de lenguaje, de léxico, etcétera, etcétera, no estamos reconociendo ni estamos avanzando. Entonces, creo que esto es una parte central en donde los contextos situados hay que respetarlos, hay que manejarlos. Creo que hay que pensar en que efectivamente el tema del ambiente es un tema que hay que retomar fundamentalmente porque ha habido en los últimos años un impacto cada vez más grave de un deterioro que también como seres humanos, hombres, mujeres y niños hemos violentado y hemos también padecido. Creo que en este sentido habría que generar también toda una serie de estrategias importantes. Me parece que además bien importante el tema de los impactos de cambio en las políticas públicas. O sea, mientras no se comprometa el Estado en términos generales a asumir las muchas propuestas que ya hay, porque ya hay muchas propuestas en este tenor, no vamos a avanzar. Bueno, creo y espero, la esperanza continúa viva, ¿no? Seguimos con la esperanza. Creemos que es importantísimo que las políticas públicas asuman desde los servidores públicos también todo este compromiso que se tiene para cambiar las realidades de hombres y mujeres. Falta jurisdicción en las comunidades más apartadas, en las comunidades mayas, sin duda. O sea, yo creo que esto también es un punto central hablando de los contextos situados, ¿no? Entonces hay que visibilizar todas estas cuestiones que se han planteado acá y que requieren de atención, de apoyo, de visibilizar y generar todo un sistema de deconstrucción de pensamientos hegemónicos, jerárquicos, heteronormativos, que lo que han hecho es afianzar ideologías que someten, que violentan, que siguen ejercitando todo este tipo de actos que son en este día, hoy, a partir de hoy, pensamos que basta ya, ¿no? Todo el tiempo ha sido una situación en donde estos procesos ideológicos se tienen que deconstruir para pasar a reconstruir nuevas formas de pensamiento social, compartir nuevas interacciones, generar nuevos modelos de comunicación social y crear relaciones mucho más humanas, no desde el ser hombre o ser mujer, sino simplemente desde una ética, creo yo, del respeto, una ética en donde la diferencia tiene que coexistir de una manera totalmente libre. Y creo que en ese momento vamos a poder empezar a pensar en la creación de un nuevo mundo. En este sentido, me parece que regresemos a la filosofía de lo que el feminismo ha planteado desde siempre, que es el respeto a la equidad, el respeto a la diferencia, y creo que esta campaña puede ser una campaña que pueda promover también estas circunstancias. He for She es una campaña más importante, pero es una campaña más. Y no se trata de las campañas, se trata finalmente de la consecuencia de nuestros actos en la vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que a los jóvenes un llamado importante, que son como la luz de la esperanza, en donde puedan generar nuevas relaciones también y nuevas masculinidades en esta convivencia social. Así es de que, bueno, no me resta más que agradecer la participación de todas y todos ustedes y esperar que sigamos y nos volvamos a encontrar en nuevos retos, nuevos desafíos, pero también resolviendo junto con toda la comunidad lo que tenemos que resolver. Muchas gracias.